Hola, yo soy María. Si no me conoces, bienvenido a mi canal. Y estoy segura de que si estás aquí es porque próximamente tienes la suerte de que lo vas a visitar. Así que yo he pensado, siendo que algunas veces hablando con personas me preguntan ¿dónde te alojaste? ¿Dónde alquilas el coche? ¿Qué me recomiendas visitar? ¿Cuánto tiempo necesito? He pensado, ¿por qué no hago un vídeo y así ayudo a otras personas a organizar su viaje y que llegue con todo súper preparado? Así que toma nota y vamos a empezar a organizar tu viaje a Islandia. A rasgos generales, Islandia es un país de la Unión Europea, es el país que está situado más al norte y es un país insular, es una isla. Tiene un tamaño aproximadamente de una quinta parte de España o de la isla de Cuba y su capital es Reykjavik, donde vive la mayor parte de su población. Tiene un aeropuerto internacional que se llama Keflavik y está a 40 minutitos de la capital. Su idioma oficial es el islandés, pero toda la gente habla también el inglés, así como todas las indicaciones están escritas en ambos idiomas. A pesar de estar en la Unión Europea, su moneda es la corona islandesa, pero no te preocupes por el efectivo porque realmente yo en todos mis viajes he pagado siempre con tarjeta. Por lo tanto, no hay problema. Eso sí, si quieres efectivo, tendrás que cambiarlo antes o después en alguna casa de cambios. Ahora vamos a empezar con lo que realmente nos interesa: organizar el viaje. En primer lugar, el vuelo. Aunque todo el mundo conoce ya un montón de buscadores de vuelos, creo que toda la gente sabrá alguno que otro. Para mí, los más importantes o los que más me gusta usar son Skyscanner y Google Flights. Estos buscadores muestran entre todas las compañías aéreas las mejores opciones en precios, diferentes horarios, etc. Y tú eliges lo que mejor se adapte a ti. En mi caso, cuando yo saco el vuelo, lo hago desde la página oficial directamente. Quiero decir, primero hago búsqueda y una vez encuentro lo que me interesa, voy con esos datos a la página oficial y saco mis vuelos. Porque siempre prefiero que ante algún problema responda la propia compañía aérea. Dependiendo de dónde vueles, claramente habrá unos precios u otros, pero es fácil encontrar el aeropuerto. Como os he dicho, solamente hay uno y es Keflavik. Al llegar allí no tendrás problemas ya que está todo a mano, tiendecitas, súper y, lo más importante, las tiendas de alquiler, los rent-a-car, que para mí es el siguiente punto importante a organizar en este viaje a Islandia. Es decir, el vehículo. Y es que el vehículo es una de las cosas fundamentales en tu viaje a Islandia porque tengamos en cuenta, dependiendo del tiempo que quieras estar allí, podrás hacer unas cosas u otras. Y como os he dicho, en Islandia los puntos de interés están repartidos por toda la isla. Si por ejemplo vas a estar 2 días, puede que desde la capital puedas ver alguna cosita que te pille a 1 hora, a 2 horas, porque hay excursiones organizadas y puede que alguna puedas hacer. Pero si pretendes estar 5 días, 6, una semana, 10 o incluso más, necesitas tener un vehículo. Y en este apartado te tengo que contar que tendrás que elegir entre distintos tipos de vehículos y te explico el porqué. Islandia tiene 2 tipos de carretera. La Ring Road, que he comentado antes, que es la que bordea toda la isla, y en esta carretera podrás circular con todos los tipos de vehículos. Es una carretera normal y con ella tendrás acceso a la mayoría de los puntos de interés. Por lo tanto, con un turismo será suficiente. Pero si quieres arriesgarte un poquito más, entrar a la aventura, adentrarte en la isla, ver montañas, algunas cosas más en plena naturaleza, tendrás que entrar a las carreteras F. Y a estas carreteras solo se puede acceder con 4x4. Por lo tanto, a la hora de organizar tu viaje y saber qué puntos de interés vas a visitar, tendrás que decidir también qué tipo de vehículo necesitarás, ya que a las carreteras F no puedes acceder con un vehículo turismo. Está absolutamente prohibido. Tiene que ser con un 4x4. En mi caso, siempre he alquilado un vehículo turismo normal y he recorrido la isla por la Ring Road, por todos los rincones que yo quería visitar, que por cierto, te invito a ver mi vídeo que está en este canal de una semana en Islandia, con la guía completa y también con una guía de Google que te podrás descargar para usarla en tu viaje si quieres hacer la ruta tal como yo la hice. Y como he dicho, siempre he usado un turismo porque mis visitas han sido máximo de una semana y en una semana he visitado los principales puntos turísticos a través de la Ring Road. Pero si pretendes estar más tiempo, te aconsejo que cojas un 4x4 porque seguro que sumergirse dentro de la isla tiene que ser una aventura total. Personalmente siempre hago la reserva con antelación. Me gusta llevar el coche reservado porque las tarifas y todo pueden modificarse un montón a lo largo de los días. Entonces prefiero llevar el coche reservado y directamente cuando llego al aeropuerto
cojo el coche y me voy rumbo a mi hotel. Para la búsqueda de vehículos también uso buscadores como los de antes del vuelo que está Skyscanner. Hay también buscadores de vehículos como son Kayaks, la página de Kayaks, y desde ahí hago lo mismo. Selecciono la compañía que me gusta y después automáticamente entro en la propia compañía y hago la reserva. Una vez que llegas al aeropuerto, es muy pequeñito, no tiene pérdida, se ve perfectamente dónde están las agencias de alquiler de vehículos y podrás llegar directamente, coger tu coche y salir. La propia compañía te dará un mapa, te explicará los puntos de interés de la isla y te explicará también dónde tienes que dejar el vehículo estacionado a la vuelta. Otro vehículo que se me ha olvidado comentar sería una camper, con la cual también tendrías alojamiento incluido. Pero siendo que no he tenido esa experiencia, creo que tiene que ser maravillosa. Aún no puedo deciros cómo organizaros con una camper. Seguramente que encontráis un montón de información por otros vídeos de YouTube o internet. Pero para mí, hasta el día de hoy, siempre he elegido un alojamiento porque pensaba que después de todo el día de frío, de lluvia, etcétera, llegar a casa, darse un bañito, a casa, al hotel, darse un bañito, dormir en una cama calentita, es algo también que relaja un montón. Pero la experiencia de la camper las quiero vivir. Así que con esto pasamos al segundo punto, el alojamiento. En cuanto al alojamiento, yo siempre lo hago de la misma manera. Utilizo estas dos herramientas. Trivago como buscador, en el cual encuentro distintas páginas, entre ellas Booking, hoteles.com, Destinia, etc. Y desde ahí empiezo a elegir una lista de los hoteles que me interesan. Hoteles, Airbnb, Guest House, etc. Segunda herramienta que utilizo es TripAdvisor. Si no la conoces, te la recomiendo al 100% porque TripAdvisor es una página que, además de ser un buscador de hoteles, tiene una curiosidad y es que toda la gente puede subir fotos de ese establecimiento. Por lo tanto, hay fotos que una persona que haya estado allí antes que yo ha podido subir y por lo tanto yo puedo verificar que el establecimiento es tal cual pone en la foto del establecimiento. Porque como sabéis, a veces te ponen el hotel estupendo, precioso, pero después llegas al hotel y el hotel es un cuchitril de los años 30. Entonces, en TripAdvisor siempre verifico que lo que estoy pagando es la realidad. Así que entro primero en Trivago y luego en TripAdvisor. Una vez que las dos cosas me gustan, ya reservo. La búsqueda de alojamiento en Islandia es algo particular, porque no es que yo busque un hotel una semana y ya. No. Como os he dicho, en Islandia los puntos de interés están bastante alejados unos de otros, por lo menos 2 horas o 3. No nos conviene estar en el mismo hotel toda la semana. Por lo tanto, para aprovechar al máximo los días, lo que yo aconsejo hacer es, primero, ubicar todos los puntos de interés que quieres visitar. Y a partir de ahí buscamos hoteles por zonas. Nos vamos a ir desplazando a lo largo de los puntos que vayamos visitando y entonces iremos cogiendo el hotel más cercano al último punto que visitemos ese día para así poder llegar lo más lejos posible de la isla, ya que luego tendremos que volver. Por lo tanto, si el primer día queremos ver punto A, punto B y punto C, pues el hotel del primer día lo cogeremos cerca de la zona del punto C. Al siguiente día, punto D, punto E, punto F, pues cogeremos el siguiente hotel en la zona del punto F. Y así, por eso es importante también tener en cuenta las ubicaciones que queremos visitar, porque tenemos que gestionar la reserva de hoteles dependiendo de la zona donde están ubicados los puntos de interés. Porque desde Keflavik hasta probablemente el este de la isla puede haber como 7 horas. Entonces tienes que desplazarte un poquito en la búsqueda de hoteles. Tal vez se pueden reservar un par de noches en un hotel y hacer movimientos de 2 horas, 3 horas y volver, pero mi recomendación es intentar buscar los hoteles lo más cercanos al punto de interés que visitemos el día último, porque así es como más vamos a aprovechar el tiempo en la isla. Los tipos de alojamiento que se encuentran en Islandia también son particulares, porque os digo, hay hoteles, como en todas partes, pero cadenas hoteleras en sí no se encuentran, al menos fuera de la capital. Entonces son hoteles muy lujosos, muy pequeñitos, pero son muy bonitos, aunque eso sí, demasiado caros. Son, la verdad, que caros. Una noche puede costar 300, 400 euros en una habitación doble normal. Otra cosa que encuentras son Airbnb, que además los recomiendo un montón porque son muy particulares y son muy bonitos. Se encuentran en mitad de la nada y se pueden ver incluso auroras boreales a veces porque está todo súper oscuro. A mí personalmente me encanta quedarme siempre en Airbnb. Y otra cosa que también es muy curiosa
son las guest house. Los guest house son básicamente como hostales y estos hostales son muy pequeñitos, son muy particulares, son de gente local, tienen habitaciones pequeñitas, el desayuno es tradicional, es algo muy bonito, la verdad que es una experiencia como más inmersiva. Y también hay guest house que son habitaciones en casas de propietarios y estos propietarios tienen habitaciones disponibles para visitantes. Después se comparte la cocina, hay desayuno típico tradicional y también es muy interesante porque aparte que es todo súper respetuoso y silencioso, conoces a la persona un poquito más, te sumerges en la cultura, aunque sea una noche o dos, pero también es muy bonito. Son experiencias al fin y al cabo. Cada cosa es una experiencia diferente. Yo he estado en todos y todos los recomiendo. Dicho esto sobre los alojamientos, quiero aconsejaros algo a la hora de que seleccionéis el vuestro. Y es una cosa importante como que, por ejemplo, tenga menaje de cocina, quiero decir que tenga utensilios para cocinar, o si no, que tenga alguna cafeterita, que tenga algo que os ayude a calentar la comida por la noche, etc. Porque vamos a pasar al siguiente punto que también es muy importante a tener en cuenta a la hora de visitar Islandia. Es el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque esto es un gasto muy importante en los viajes y claramente visitar Islandia, para mí personalmente, y puede ser que para muchos de vosotros, su punto principal y más fuerte no va a ser la gastronomía del país. Seguramente que tiene buena gastronomía, pero en nuestro caso nos interesa sobre todo visitar puntos de interés. Y siendo que son puntos que están en plena naturaleza, no se encuentran demasiados restaurantes ni zonas donde se pueda comer. Por lo tanto, mi consejo: cogeros el alojamiento con un buen desayuno incluido. Si es posible con cena también, pero si no es así, pues con desayuno incluido. Os digo que os cojáis el alojamiento con desayuno porque a lo largo del día seguramente no os paréis a comer, porque de verdad que se os pasan las horas volando y seguramente que vuestra siguiente comida sea la cena. Si el alojamiento lo cogéis con cena, genial, aunque os digo que preparéis el bolsillo porque suelen ser bastante altos las cenas en los hoteles, pero si os cogéis un alojamiento, como os he dicho, que tenga menaje de cocina, podéis compraros en el súper algo y cocinaros vosotros vuestra cena. A lo largo del día probablemente encontréis alguna estación de servicio donde hay alguna comida rápida, pero casi que es preferible prepararos vuestra propia comida para el camino. Porque, a ver, yo en mi caso no comía a mediodía casi porque no me daba cuenta de cómo pasaba el tiempo y de pronto miraba el reloj y era ya de noche, eran las 6 de la tarde, 5:30 de la noche de la tarde, que anochece antes también hay que decirlo, pero vale, eran las 5:30 y ya era prácticamente la hora de volver al hotel, ducharse y ya cenabas. Entonces casi siempre o bien paraba en el súper y me preparaba la comida en el Airbnb o si no cenaba en el hotel. Pero como he dicho, suelen ser bastante caros. Si algún restaurante lo encuentras, cierran súper pronto. Por lo tanto, si tienes el horario de cena europeo o como aquí en España que cenamos a las 9, 10 de la noche, 11, no vas a encontrar restaurantes abiertos. Es por eso que te aconsejo que o bien te cojas el hotel con cena o te cojas un hotel que tenga microondas o te cojas un Airbnb. Tienes que tener en cuenta eso para la hora de la cena. Pero como digo, búscate un hotelito con comida que te puedas preparar y luego ten presente que no hay muchos sitios donde pararse a comer, etcétera. Si estás en la capital, claramente que hay de todo. Pero estamos hablando de los días en los que vas a estar en las afueras. Por lo tanto, entre hotel y hotel a veces no hay ningún pueblo. Estás simplemente en la naturaleza. Encuentras estaciones de servicios, pero ahí no hay nada. Una cafetería, algunas hamburguesas y fin. Entonces, es un tema a tener en cuenta porque a mí lo que me ha siempre funcionado es comprar en el súper, llevarlo en el maletero, siendo que yo voy con la maleta y todo para el siguiente hotel. Si me entra hambre a mitad del camino, me paro y me preparo algo. Si encuentro una gasolinera, me tomo mi cafelito, me compro mi sándwich, algún croissant y eso. Pero como os digo, sobre todo, se me pasaba el tiempo volando. Y al final desayunaba y luego cenaba. Por eso, si tiene menaje de cocina, mucho mejor. Pero restaurantes, no contéis con ellos, porque prácticamente no hay, a menos que estéis en la capital. Entramos ahora en el tema de las distancias, que os lo llevo diciendo desde el inicio del vídeo prácticamente. Las distancias entre un punto y otro son enormes. Horas, puede ser un par de horas, 1 hora y media, sobre todo por las zonas más al este de la isla, que es donde está toda la naturaleza. Y ya no digo si entráis en carreteras F que os vais hacia adentro. Por lo tanto, el tema del repostaje de la gasolina es muy importante aquí. O sea,
tenéis que tener el tanque lleno y no esperar a la siguiente gasolinera, porque probablemente esté a 1 hora y media. Y es mejor que no tengamos que llamar al seguro porque no queremos perder tiempo en un arcén en Islandia. Hay que aprovechar al máximo y estar tranquilos. Así que os aconsejo que la gasolina siempre la tengáis en cuenta, repostar a full el tanque, porque las distancias son bastante grandes. Entre una gasolinera y otra puede haber bastante y os podéis llevar un sustito si apuráis el tanque. Una curiosidad que a mí me pasó con la gasolinera, que creo que pasa en más países, pero a mí no me había ocurrido nunca, es que se paga antes de repostar, pero te retienen un depósito. O sea, antes de que tú pongas la manguera en el vehículo, tienes que pagar no solamente lo que quieres repostar, te hacen un cargo, que es un cargo automático, que posiblemente son de 100 euros. 100 euros, 120 así harán aproximadamente. Igual tú quieres echar 50, pero te van a cargar 120, 150. Cuando tú finalizas de repostar, se te devuelve la diferencia de lo que tú has repostado con lo que te han cargado. Es como por un tema de seguridad. ¿Y por qué es? Porque en Islandia las gasolineras son de autopago. No hay personas que estén ahí en caja ni nada. Simplemente te acercas a una columna y en esta columna hay una zona de pago. Pagas y depositas. Y como no hay nadie en la zona, pues por seguridad como que te hacen una retención de X cantidad que luego siempre, no te preocupes por eso porque te la devuelven al colgar la manguera. Pero es verdad que es un detalle a tener en cuenta porque la primera vez que a mí me pasó, cancelé la operación 3 veces porque yo decía, pero si yo no estoy echando 150 euros, ¿por qué me están cobrando esto? Y ya una persona que era de allí me lo comentó y dije, ok, efectivamente reposté y me devolvieron al minuto, en cuanto colgué la manguera, me devolvieron los 100 euros o la diferencia que era en el repostaje. Pero es algo que a mí me gusta contar porque, claro, a mí, por ejemplo, nunca me había pasado y me pareció súper raro. Y si no me encuentro a nadie, posiblemente me habría quedado ahí como media hora perdiendo tiempo de mi vida sin saber qué hacer con el tema de la gasolina. Pero ya os lo digo, si os pasa, no os preocupéis, echáis la gasolina que en cuanto colguéis la manguera os va a devolver el importe correspondiente. Siguiente punto, súper importante, siendo que las distancias son largas, las carreteras están solas, no se encuentra mucha gente en el trayecto. Hay que tener en cuenta que hay unas aplicaciones en Islandia que son súper útiles, aplicaciones del móvil, así como páginas web, que las tienen además súper bien organizadas, en las cuales puedes encontrar el estado de la carretera en tiempo real. O sea, puedes entrar a la página web y puedes ver en tiempo real una carretera, la que tú quieras. Siendo que hay solo una carretera que rodea toda la isla, si quieres ir hacia un tramo, como las condiciones climáticas son tan adversas en Islandia y cambian constantemente, siempre hay que verificar el estado de la carretera y de la zona a la que quieres llegar, porque a veces hay vientos tan fuertes que cierran determinados tramos y a lo mejor a ese tramo, si quieres pasar, en ese momento está cerrado. Tienes que esperar un par de horas. Por eso, hay aplicaciones que te sirven tanto para la climatología de las carreteras, cámaras en directo de las carreteras. Si quieres visitar algunos puntos turísticos como son playas, a ver si el acceso está o no permitido por condiciones climáticas. Si quieres visitar alguna zona volcánica, te comunica si es prohibido el paso o no, porque hay expulsión de gases tóxicos y tal vez no se pueda acceder a ese área. Entonces es súper recomendable, siempre, todos los días, a la hora de empezar tu ruta, consultar estas páginas web, que como he dicho están tanto en aplicaciones como en páginas web. Las más importantes son safetravel.is y road.is. Ya os lo digo, a mí he tenido la suerte que nunca me ha pasado nada, pero es cierto que en algunas ocasiones cuando he revisado el estado de algunas carreteras, justo las que yo he pasado la noche antes estaba cerrada, no se podía acceder o tal vez cortan el tráfico por X horas. Entonces es muy importante que lo tengáis en cuenta porque puede ser que tengáis que modificar el itinerario durante unas horas o incluso que si queréis ir a una zona volcánica, ese día no la podéis visitar porque no se puede acceder ni a 1 kilómetro de ella. Entonces puede ser que tenéis que pasar al siguiente punto. Y es que esta es la cosa de Islandia, es muy bonita, pero tiene unos cambios climáticos de locos. Entonces hay que estar súper prevenidos en que no os ocurra nada y para ello Islandia lo facilita muchísimo, es real, en las páginas y aplicaciones que tiene. Otra aplicación que te va a venir seguro de lujo porque, a ver,
Si vas a Islandia, estoy segura que en tu lista está ver auroras boreales. Creo que es una de las cosas más bonitas que todas las personas quieren ver, una aurora boreal. Y tengo que decirte algo, Islandia es el lugar perfecto para verlas, pero eso sí, es complicado, ¿eh? Se tienen que dar una serie de condiciones climatológicas específicas y a veces estás en una zona donde hay una aurora boreal, pero no la puedes ver, porque igual ahí tienes una nube, pero es de noche y tú no lo sabes. Entonces, esta aplicación, en concreto, yo he usado Aurora, es una aplicación súper recomendable porque en ella podrás ver en tiempo real dónde está la aurora, te dirá el nivel de fuerza, de potencia que tiene la aurora en la zona en la que tú estás, y si en la zona que tú estás no hay aurora, te va a indicar en el mapa en qué zona la puedes encontrar para que así tú te puedas desplazar. Es decir, coge tu ubicación y te ubica en el mapa y tú puedes ver qué zona del país es la que tiene una mayor actividad de auroras. Además, en la misma aplicación podrás encontrar fotos de los usuarios que están usándola, que si por casualidad han visto una aurora en la zona en la que ellos están, suben una foto y tú puedes ver efectivamente que en esa zona hay auroras. Entonces coges el coche y a mí me ha pasado que yo he usado esta aplicación, he visto dónde había más potencia de auroras boreales, me he desplazado con el coche tal vez 20 minutos y las he podido ver. Así que sí o sí es una cosa que tienes que tener descargada en tu móvil antes de ir a Islandia, por favor, porque quiero que llegues a casa con esa aurora en tu memoria y en tu recuerdo. Otro consejo súper random que ya que estamos hablando de tema de aplicaciones y tal, os voy a dar en Islandia es sobre el tema del parking. Porque sí, en Islandia, en todos los sitios donde vayas a estacionar el vehículo, seguramente hay algún parquímetro, alguna cámara. Y puede que estás en plena naturaleza, todo verde, un llano enorme para aparcar. Y de pronto había una cámara. Y sin que tú lo sepas, el día que entregas el vehículo al rentacar, te dicen, hey, no pagaste el estacionamiento en tal zona. Y tú dirás, ¿cómo? Sí, hay cámaras. Entonces te recomiendo que estés pendiente cada vez que llegues a una zona de ver si hay alguna señalización de que es una zona de parking. Porque sí, te va a llegar la multa. Entonces te aconsejo que siempre que llegues a cualquier área y veas que hay una señalización de que es un parking de pago, hagas ese pago. Porque cuando entregas el vehículo en el rentacar, la matrícula ha quedado registrada en las cámaras y probablemente te dirán que tienes una multa. La multa no suele ser muy grande, pero puede ser 7 euros por cada día que no pagaste en esa zona. Entonces, asegúrate de que quede pagado, no por nada, sino porque a la hora de entregar el vehículo te van a decir que pagues lo que no hayas pagado y tienes que tardar más en la entrega y probablemente tú tienes prisa porque te vas a ir a coger tu vuelo para volver a tu casa. Así que nada, cuando lleguéis a alguna zona, si veis que tiene parquímetro, o hacéis el pago o simplemente tendréis que tener en cuenta que cuando volváis al rentacar os van a pedir todos los pagos si es que os han multado en algunos de estos estacionamientos. De igual forma, si no, podéis buscar aparcamiento un poquito más distante que puede ser que encontráis y caminando llegáis al lugar igualmente. Pero es una cosita a tener en cuenta. El siguiente punto, y no menos importante, lo vamos a organizar ahora. Viajamos a Islandia. Estamos al lado del Polo Norte. Las condiciones climáticas son súper cambiantes y extremas. Hace vientos de kilómetros hora, llueve, tal vez pasas por cascadas, vas a pasar por zonas donde el suelo está como hielo, vas a pasar por nieve, irás a playas, zonas de gravilla, zonas de arena, zonas de campos de lava. Así que una de las cosas fundamentales para que tu viaje sea con una experiencia bonita es tu ropa. Porque sí, tienes que ir con una buena ropa, tienes que ir equipado con un buen calzado, un buen chaquetón, etc. Así que vamos a preparar el tema de maletita y ropa en este momento. Tengo que decirte que este no va a ser uno de tus viajes con los mejores outfits de tu armario, pero merecerá la pena. Mi recomendación fundamentalmente es que lleves un calzado apropiado. La suela no debe ser resbaladiza, no debe ser fina, debe ser una suela con un buen agarre, por todas estas cosas que te he dicho previamente, y además debes tener en cuenta que si vas a ir en épocas de frío, a veces incluso es recomendable llevar crampones para ponerlo en la suela y así si pasas por zonas donde está el suelo congelado no te resbales. Necesitarás obviamente ropa térmica porque hace toda la diferencia. Yo conozco a personas que han viajado conmigo sin ropa térmica y no entiendo cómo han podido sobrevivir,
pero efectivamente al segundo día les he prestado algo mío y no han vuelto atrás, porque la ropa térmica hace totalmente la diferencia. Te aconsejo ropa térmica, buenos guantes, un buen plumón y calcetines térmicos también. Otra recomendación que hay en algunos centros, como puede ser en Decathlon, son bolsitas que tú cuando las rompes se calientan y crean un efecto térmico. Entonces lo puedes meter dentro de los guantes, dentro de los calcetines o incluso dentro de los bolsillos, por si acaso eres una persona muy friolera como yo. Algo que no te puede faltar, independientemente de todo esto, es un impermeable. Porque como he dicho, allí llueve a cada instante o puede ser que quieras pasar por cascadas, que te recomiendo que entres a ver todas las cascadas. Son increíbles. Y vas a salir empapado, pero de verdad, ¿eh? Así que un buen impermeable también es una pieza fundamental en el viaje a Islandia. Así que ropa térmica, buen calzado, con una buena suela y un buen agarre y sobre todo alguna chaquetita impermeable. Ahora sí, tenemos el vuelo, el vehículo, alojamiento, aplicaciones descargadas, algunos detallitos y el equipaje preparado con toda la ropita térmica. En este momento solo queda decirte, disfruta de tu viaje, lleva mucha ilusión y llévate una cámara para sacar bonitas fotos que queden siempre en tu recuerdo. Espero que te haya gustado este vídeo, que mis consejos te sean útiles y por favor, cuando vuelvas de tu viaje, acuérdate de pasar por aquí y darnos algunos tips más, porque estoy segura que le puede servir a un siguiente viajero que pase por este canal. Por supuesto, si tienes alguna pregunta, no dudes en dejármela en comentarios, que estaré aquí para resolverosla. Y os dejo mi guía de 7 días en Islandia, por si la queréis aprovechar para no perderos la ruta que yo hice. Espero veros próximamente, déjame tu like, suscríbete para ver mis próximos vídeos y nos vemos en un próximo destino.